Temas que vamos a hablar es el diagrama de máximos y mínimos, diagrama de cajas, histogramas. Entonces, comencemos con diagrama máximos y mínimos. El diagrama máximos y mínimos son herramientas gráficas utilizadas en matemáticas y optimización para representar funciones y analizar sus puntos críticos. Estos diagramas permiten identificar dónde la función alcanza valores máximos y mínimos, tanto locales como globales. Tenemos máximos y mínimos locales. El máximo local es el punto donde la función toma un valor superior a los puntos vecinos, y el máximo local, digamos, un mínimo local es el punto donde la función toma valores inferiores a los puntos vecinos. Máximos y mínimos locales. Un máximo global es el punto más alto de toda la función y un mínimo global es el punto más bajo. Seguimos con diagrama de máximos y mínimos. Puntos críticos. Se encuentra donde la derivada de la función es cero o no está definida. Estos puntos son candidatos para ser máximos o mínimos. Análisis de la derivada. Se utiliza la primera derivada para determinar las tendencias de crecimiento o decrecimiento de la función. La segunda derivada ayuda a determinar la concavidad de la función y clasificar los puntos críticos. Tenemos el uso. Los diagramas de máximos y mínimos son útiles en diversas aplicaciones, como en la economía, ingeniería, las ciencias naturales, donde se requiere optimizar recursos o encontrar soluciones óptimas a problemas específicos. En este ejercicio nos dan lo que son los puntos máximos y mínimos, con lo que hablamos del decrecimiento, crecimiento. Aquí también tenemos crecimiento y crecimiento. Ahora tenemos lo que es diagrama de caja. Diagrama de caja, también conocido como Boxplots, es una herramienta gráfica utilizada para visualizar la distribución de un conjunto de datos. Es útil para resumir y comparar datos en términos de sus cuartiles, así como para identificar valores atípicos. La caja se centra en un índice cuartil que abarca el 50% central de los datos. El inferior de la caja marca el primer cuartil, que es el 25% de los datos. El lado superior marca el tercer cuartil, que es el 25%. La línea media dentro de la caja es una línea horizontal que indica la media, que es el 50% de los datos. Los bigotes se extienden desde la caja hasta los valores máximos y mínimos, que son considerados atípicos. Generalmente se extiende hasta 1.5 veces el cuartil desde los cuartiles. Los valores atípicos, puntos que se encuentran más allá de los bigotes, son considerados valores atípicos y se representan como puntos individuales. El uso del diagrama de cajas. Tenemos la visualización de la distribución. Permite observar la dispersión, la simetría y la presencia asimétrica de los datos. La comparación facilita la comparación de distribución entre diferentes conjuntos de datos. Identificación de atípicos. Ayuda a detectar valores que se desvían significativamente de la tendencia general. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que vamos a hablar. Dice que tanto los diagramas de caja de cuantiles como los valores atípicos muestran la medida y los percentiles 25 y 75. El percentil 25 también es el cuantil 25, lo que significa que es el 25% de los datos tiene valores más bajos que el del cuantil 25. Un diagrama de caja de cuantiles añade los cuantiles 2,5, 10, 90 y 97.5. Aquí está lo que nos indica el 2,5, el 10, el 90 y el 97.5. A eso nos dice el diagrama de caja de valores atípicos. La figura muestra los diagramas de caja de valores atípicos y de cuantiles de los mismos datos. Ahora vamos a seguir lo que son los histogramas. Un histograma es un gráfico que usa barras para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. También sirve para ver rápidamente cómo se ha comparado una muestra basada en una variable numérica o cuántica.
equitativa. Los componentes tenemos el eje X, que representa los intervalos de los datos. Cada intervalo agrupa un rango de valores. El eje X muestra la frecuencia o el número de observaciones que caen dentro de cada intervalo. El eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Barras. Cada barra de histograma, son las barras que está aquí, representan un intervalo de datos. La altura de la barra indica cuántos datos caen dentro de ese intervalo. Las barras adyacentes lo que muestra que los datos son continuos. Seguimos con histogramas. La interpretación del histograma. La distribución de datos permite observar cómo se distribuyen los datos. Puede identificar si la distribución es normal, sesgada o tiene múltiples picos. La frecuencia demuestra cuántas veces ocurre ciertos rangos de valores en un conjunto de datos. Identificación de tendencias. Puede identificar tendencias generales, como si hay una concentración de datos en un rango específico. Los histogramas son útiles en diversas áreas, como la estadística, la investigación científica y el análisis de datos. Se utilizan para analizar resultados de experimentos, encuestas de opiniones, calificaciones de estudiantes, entre otros. A continuación vamos a hablar de un ejemplo. En este caso, que ustedes pueden ver, la variable relacional que se ubica en el eje X o rangos. Tenemos edades como nos muestra ahí de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40. La altura de las barras depende de la frecuencia de los datos y como se explicó anteriormente es la cantidad de veces que se repite un dato. Eso significa la cantidad de personas que hay en cada rango de edad. Estamos hablando de instrumentistas. Entonces, de 15 a 20 años hay 8 instrumentistas, como nos refleja. De 20 a 25 hay 14 instrumentistas, de 25 a 30, 23 instrumentistas, de 30 a 35, 29 instrumentistas, de 35 a 40, 16 instrumentistas. Y así se transformaría esta información en un histograma. Se vería de esta forma, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos la frecuencia de 20, 10, 20 y 30 en el eje Y. Y aquí tenemos las edades en el eje X. Bueno, a continuación vamos a hablar también de gráficos radiales, pirámides de población y gráficos de dispersión. Natasha Valladares y el objetivo de lo que yo voy a hablar es explicar qué son los gráficos radiales y las pirámides de población, también su teoría y las aplicaciones en las que se pueden utilizar, así como cómo se realizan los ejercicios prácticos para poder comprender mejor su uso y su utilidad. Lo primero que vamos a ver son los gráficos radiales. Como nos muestra en este gráfico de aquí, dice que son conocidos como gráficos de radar o también como gráficos de araña, como se puede ver en los siguientes gráficos. Son representaciones circulares de datos multivariados donde cada eje representa una variable diferente. En este gráfico no es directamente un círculo, sino es un pentágono. Entonces, pero más o menos tiene la misma estructura. Dentro de eso tenemos la metodología para crear los gráficos radiales. Nuestro primer paso sería la identificación de las variables a representar. En el caso tenemos el gasto de medio de combustible, que serían estos los datos, que es el gas A y el gas A más. Y están los datos de enero a diciembre. Y dice la normalización de los datos para que se ajusten a una escala común, como nosotros podemos observar en el caso del gasóleo A, van desde el 72 hasta el 69. Yo sería como una escala, podría ser del 0 al 80, como está representado en esta parte de acá. Y dice después el paso 3 sería la distribución de los ejes de manera equitativa alrededor de un círculo. Es lo que estamos haciendo aquí, que va el rango del 0 al 80. Luego trazamos los datos a lo largo de cada eje y luego es la conexión de los puntos trazados para formar el polígono.
para que más o menos quede con esta estructura. No siempre va a quedar tal cual, pero eso es lo que se busca para poder comparar los datos del gasto, en este caso del gasto mensual del combustible. Ya. Después tendríamos las pirámides de población. Dentro de las pirámides de población se puede decir que es un tipo de gráfico de barras que nos representa la distribución de diferentes grupos de edad en una población. En el caso de nuestro gráfico aquí, está dividido por género, que serían hombres y mujeres. Aquí también está dividido los intervalos de edades que van desde los 0 a 4 años hasta los 95 y 100 años. Y aquí serían los resultados de la proporción de la población. Dice que la base de la pirámide representa los grupos de edad más jóvenes, que serían los de acá abajo, y los de la cima, los más viejos, que serían el caso de las personas de 95 a 100 años, para proporcionar una visión clara de una estructura de la población. De ahí la metodología para crear las pirámides de población sería, el primer paso sería la recolección de datos demográficos, que en esto iría la población por edad y por género de lo que queramos medir. Luego los vamos a clasificar en grupos de edades. Por ejemplo, aquí está el grupo de edad. Los grupos de edades está la población de hombres, el número de hombres, la población de mujeres, el número de mujeres y la población en total que se va a evaluar. Luego vamos a crear dice, la creación de barras horizontales para cada grupo de edad, diferenciando entre hombres y mujeres. Aquí se puede ver en el gráfico que las mujeres son el lado rojo y en el lado de acá serían los hombres el lado azul. Y luego se alinean las barras de manera que formen una estructura piramidal. Aquí podemos ver los rangos de edad y cómo si se va viendo como una pirámide. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación de contraste y un contraste entre las similitudes y las diferencias de estos dos tipos de gráficos. Como podemos ver, dice que ambos gráficos son herramientas visuales para la interpretación de datos complejos y nos permite identificar patrones y tendencias de manera rápida. Claro que el gráfico de la pirámide de poblacional es más dirigido para evaluar opiniones o temas acerca de las edades y la diferencia entre varones y mujeres. En cambio, esto sería como un poco más general, pero igual es algo rápido y efectivo dependiendo de los tipos de datos que vayamos a evaluar. Y ahora serían las diferencias. Como dijimos anteriormente, los gráficos radiales se utilizan para comparar múltiples variables en un contexto multidimensional, lo que nos quiere decir que no se centran solo en un tipo de datos, sino que pueden relacionarse varios tipos de datos y variables. En cambio, las pirámides de población se centran en la distribución demográfica de la población, en donde se especifica la edad y el género. Como dije anteriormente, se dividen entre edades y entre géneros, que serían mujeres y hombres. Y como conclusión tenemos que los gráficos radiales y las pirámides de población son herramientas muy poderosas para la representación de datos complejos. Cada una tiene sus aplicaciones específicas y es crucial para entender cuándo y cómo utilizarlos para obtener una mejor interpretación de los datos. Muchas gracias. A ver, yo les voy a hablar sobre un gráfico de dispersión de puntos. Es conocido como un diagrama de dispersión. Es una comprensión visual que muestra la relación entre dos variables cuantitativas. Cada punto en el gráfico corresponde a un par de valores de estas variables. ¿Cuál es el propósito? El objetivo principal es identificar patrones o tendencias y detectar relaciones entre las dos variables representadas. Es ideal para analizar la evaluación y dispersión de los datos. También tenemos un contexto. El contexto es los gráficos de dispersión son utilizados un poco más en el ámbito del buceo. También tenemos los componentes del gráfico de dispersión con respecto al eje X y el eje Y. El respecto al eje X es horizontal y el eje Y es vertical. Ya. También tenemos los puntos de relaciones en un gráfico de dispersión. Tenemos la relación positiva.
Dice que cuando los puntos siguen un patrón, también la relación negativa, cuando los puntos se agrupan en una dirección descendente. A ver, también tenemos los usos comunes que tienen los gráficos de dispersión. Tenemos el análisis de correlación, se usan para determinar si existe una relación entre dos, o pronósticos y predicciones, que si los datos muestran una fuerte relación lineal, se pueden usar para hacer predicciones.